Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 809 para estudiar el capítulo 23 del libro de Lucas. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Este capítulo 23 que vamos a estudiar hoy sí que es el más importante de los evangelios, pues vamos a tratar de nuestra salvación y de todos los que acepten a Jesús como su Salvador. Los pasajes que vamos a estudiar hoy también están relatados en los evangelios de Mateo y Lucas, ya estudiados, pero cada evangelista narra los acontecimientos de diferente forma, aunque expresan la misma circunstancia. En el capítulo 22, que estudiamos estos días pasados, hemos tratado sobre el apresamiento de Jesús por parte de los dirigentes judíos apoyados por la traición de Judas. En este capítulo vamos a estudiar todo lo referente a los sufrimientos y a la muerte de Jesús en la cruz. Después de que el Sanedrín acordara la muerte de Jesús, como vimos ayer, fue llevado ante Pilato. Poncio Pilato era el representante romano de Israel y sin el consentimiento de él no podía crucificar a Jesús. Y aunque los dirigentes religiosos de Israel no tenían buena relación con los romanos, como deseaban que Pilato aceptara crucificar a Jesús, no tuvieron más remedio que acudir a él para que diese la orden. En el versículo 2 podemos ver la acusación que hicieron de Jesús ante Pilato. Dice así: y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. En realidad, todo era una sucesión de mentiras indignas de unos buenos dirigentes espirituales judíos. Pilato le pregunta a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contesta: tú lo dices. Esto figura en el versículo 3. A Pilato le resultó difícil de entender el que un reo al que quieren condenarlo a morir en la cruz no se rebelara y comenzara a defenderse. Los sacerdotes insistieron diciendo que Jesús alborotaba también en Galilea. Entonces Pilato, al entender que Jesús era galileo, indicó que lo llevaran ante Herodes, que era el representante romano en todo aquel territorio, y que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Veamos el versículo 8, cómo Herodes se alegró de ver de cerca a Jesús. Dice así: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes esperaba divertirse con un poco ante los prodigios que Jesús pudiera hacer, pero Jesús no accedió a esta payasada. Según los versículos 9 y 10, Herodes le hizo algunas preguntas a Jesús, pero éste no le contestó. Herodes se enfadó y comenzó a machacar a Jesús, y a continuación mandó devolverlo a Pilato. Pilato se reunió con los dirigentes religiosos y les dijo lo que figura en el versículo 14, que paso a leer. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Aún añadió más, porque les dijo que ni aun Herodes vio delito alguno para crucificar a Jesús. Les ofreció que se le castigase a Jesús para luego soltarle. Pero mediante esta concesión, Pilato pretendía eludir la pena de muerte, probablemente porque esperaba despertar simpatía hacia Jesús entre la turba. Los azotes, tal como se propinaban entonces, muchas veces causaban la muerte, pero en vez de aplacar la turba y sus violentas exigencias de que Jesús debía morir, dicha concesión
solo sirvió para que sintieran más sed de su sangre. Ante el alboroto del pueblo, potenciado por los líderes religiosos, Pilato les hace otro ofrecimiento. En el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, personaje muy conflictivo, condenado por sedición y homicidio. Reunidos pues ellos, les dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pilato tenía un tremendo conflicto en su cabeza y no sabía cómo solucionarlo. Por una parte, él no podía condenar lícitamente a Jesús, porque sabía que no era un revolucionario que pudiera perjudicar a Roma, pero, por otra parte, tampoco quería que este asunto sirviese para soliviantar a los judíos y que luego sus superiores le llamasen la atención. Entonces, como Barrabás parece que era un peligro, sobre todo para el pueblo, les propuso soltar a Jesús en vez de a Barrabás, pero era tanto el odio que le tenían a Jesús que rehusaron que soltara a Jesús, a pesar que éste no había hecho nada malo. Sin embargo, Barrabás era peligroso. Ahora en los versículos 24 y 25 podemos ver la decisión adoptada por Pilato. Dice así: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Pilato creía que con esta solución ya se había quedado tranquilo, pero pasado el tiempo, como Roma ya se había enterado del descontento existente entre los judíos y él, a los 5 años fue destituido, porque Roma quería tener contentos a sus súbditos, en evitación de enfrentamientos. Dice el historiador Josefo que poco después de ser destituido se suicidó. La sentencia ya estaba decidida, por lo que Jesús fue conducido al Calvario. Dice el versículo 26: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz que la llevase tras Jesús. Agotado por sus recientes padecimientos, Jesús no pudo llevar su cruz, según lo exigía la costumbre. Los discípulos de Jesús podrían haberse adelantado y haberse ofrecido a hacerlo, pero el temor y las dudas les impidió realizar cualquier demostración de lealtad a él. Qué gran privilegio fue el de Simón de llevar esa cruz y tener así una parte con Jesús en sus sufrimientos. Hoy tenemos el privilegio de llevar la cruz de Jesús cuando somos leales a los principios, a pesar de la impopularidad, las palabras de burla y los malos tratos que podamos padecer. No hemos podido acabar de estudiar este capítulo 23 de Lucas, por lo que mañana lo acabaremos con el tema 810. Bendiciones y hasta mañana.